Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales, pero se reserva el derecho a contraatacar. Y el patriarca de Bagdad de los caldeos pide a los cristianos unirse en oración por la situación en Oriente Próximo. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Comienzan las meditaciones cuaresmales en el aula Pablo VI dirigidas por el padre Roberto Pasolini, en las que participa el Papa León XIV. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas denuncia que en 2025 fueron asesinados 13 creyentes al día por odio a la fe. El Castillo de Javier en Navarra recibe a cientos de peregrinos este fin de semana en la primera de las dos principales javieradas. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de España celebra la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social en Jaén. El Organismo Internacional para la Energía Atómica anuncia la reconexión de la central nuclear de Zaporilla gracias a una línea eléctrica de respaldo, mientras continúan los ataques entre ambas naciones. Amnistía Internacional reclama a las autoridades de Etiopía investigar los crímenes del Ejército de Liberación Oromo. En España, las fuertes lluvias en el País Vasco provocan crecidas de los ríos con algunos desbordamientos durante la noche. El Real Instituto Elcano confirma que nuestro país fue el segundo más activo en la lucha contra el yihadismo en los últimos 10 años. Y en deportes, la esquiadora española Odri Pascual gana la medalla de plata en descenso en los Juegos Paralímpicos. Se cumple una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, 7 días en los que el conflicto se ha extendido a 16 países, ha provocado la muerte de 1.200 personas solo en la República Islámica y varios cientos en el Líbano, donde ha revivido la ofensiva israelí contra la milicia chií Hezbollah. En este contexto bélico, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha anunciado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de Estados Unidos a Israel. Sin embargo, ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel han informado de una nueva oleada de ataques contra Irán durante esta noche, en la que han desplegado más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea Hebrea y cuyos objetivos han sido sitios militares, aunque el aeropuerto de Teherán también ha sufrido daños a lo largo de la noche. En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques de madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región de Kurdistán iraquí y un bombardeo contra una base de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos. Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado su orgullo por los casi 1.000 militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía en misiones aliadas en el marco de la escalada en Oriente Próximo, que ha definido la ministra como una situación difícil. Cerca de 1.000 militares españoles están desplegados en el marco de misiones internacionales en Líbano, Irak y Turquía. Alrededor de 650 permanecen en la misión de la ONU en Líbano, velando por el cese de las hostilidades entre el partido milicia chií Hezbollah y el ejército de Israel. Los militares españoles están frecuentemente en medio de los ataques cruzados. Además, ante el riesgo real de que el conflicto se extienda a toda la región, el patriarca de Bagdad de los caldeos, el cardenal Luis Rafael Sacco, ha asegurado que está muy preocupado por la situación porque nadie sabe a dónde llevará esta guerra. Además, ha recordado que en su zona ellos vivieron el mismo escenario en 2003. En declaraciones a Radio Vaticano, el patriarca caldeo ha recordado que aunque las milicias chiitas proiraníes en Irak no se han movilizado mucho en el conflicto por el momento, le preocupan los riesgos que pesan sobre la sociedad iraquí, donde los chiitas representan casi el 60% de la población.
Por ello, el cardenal Sacco ha asegurado que la guerra no es una solución, sino que es la diplomacia la que puede ayudar a resolver los problemas. El patriarca de Bagdad de los caldeos también ha observado con gran aprensión el destino de las comunidades cristianas, en particular en la llanura de Nínive, de donde muchos han tenido que huir ante las persecuciones de la organización Estado Islámico. Finalmente, el cardenal Luis Rafael Sacco ha comentado que ha pedido a los cristianos que el domingo recen por la paz durante todas las misas en las iglesias y que se preocupen, sean prudentes y no pierdan el ánimo ni la esperanza. Esta petición la ha hecho juntamente con otros líderes religiosos como los musulmanes de la región. Noticias de la Iglesia en el mundo. El predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Pasolini, fraile menor capuchino, comenzó ayer las meditaciones cuaresmales sobre el tema «Si alguno está en Cristo, es una nueva creación». Serán todos los viernes hasta el 27 de marzo. En su invitación a participar en estas meditaciones, el padre Pasolini ha comentado que en el contexto del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís, un nuevo año de gracia nos invita a valorar el don recibido en el Jubileo de la Esperanza y a dejar que madure como una auténtica conversión al Evangelio. Para el religioso, la experiencia del poverello de Asís sigue siendo un testimonio luminoso de una nueva humanidad generada por el encuentro con Cristo. De esta forma, y basándose en el testimonio de San Francisco, las meditaciones cuaresmales pretenden ofrecer un espacio de escucha y discernimiento. Además, esta mañana el Papa León XIV ha recibido en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano a la primera ministra de la República de Lituania, Inga Ruginiene, quien posteriormente se ha reunido con el secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, Monseñor Paul Richard Gallagher. Como informa el Vaticano, durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se ha expresado satisfacción por las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Lituania. También se ha destacado la contribución positiva de la Iglesia Católica en la promoción de la dignidad humana y el bien común de la sociedad. Después, las discusiones se han centrado en una serie de cuestiones internacionales, con especial referencia a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, expresando la esperanza de que se realicen esfuerzos a todos los niveles para buscar soluciones diplomáticas que pongan fin a la guerra. Y, entre tanto, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Monseñor Ettore Balestrero, ha denunciado que en 2025, el año pasado, casi 5.000 creyentes fueron asesinados por su fe, manteniendo una media de 13 personas al día, y que cerca de 400 millones de cristianos sufren algún tipo de persecución o violencia, lo que convierte al cristianismo en la religión más perseguida del mundo. Durante un acto organizado por el representante permanente de Hungría ante la ONU, Monseñor Balestrero, ha subrayado que quienes mueren por su fe son mártires y testigos de valores que desafían el poder, pero también víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Así ha insistido en que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover la libertad religiosa y ha advertido de que la impunidad sigue siendo una de las mayores amenazas. El prelado también ha lamentado en su intervención que la persecución religiosa adopte tantas formas, desde la violencia física hasta la exclusión social y profesional. Según datos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en el año 2024 se registraron más de 760 crímenes de odio contra cristianos en el continente, en Europa. También alerta sobre una persecución educada, más silenciosa pero igualmente dañina, que se manifiesta en la marginación y la eliminación progresiva de derechos. El observador permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, Monseñor Balestrero, ha concluido su intervención con una reflexión sobre la cruz, símbolo de la fe cristiana. Su eje vertical expresa la relación del hombre con Dios y el horizontal la fraternidad con los demás. Los ataques contra cualquiera de esas dimensiones, afirmó, buscan romper la libertad espiritual y la respuesta del ser humano a la verdad. Nos trasladamos a Ecuador, donde Cáritas ha lanzado una campaña solidaria para ayudar a los más necesitados con el lema «Todos somos hermanos, yo creo en el amor que se comparte». La campaña Cáritas Múnera se extenderá durante toda la Cuaresma con una colecta que se realizará el 29 de marzo.
Los obispos de este país ofrecen además un ciclo de formación virtual gratuita los miércoles de Cuaresma, con temas como Dios opta por los pobres, a cargo del presidente de Cáritas Ecuador, Monseñor Antonio Crameri. Otras reflexiones serán sobre la comunidad que pone todo en común, con el padre Euclides Carrillo, y amar y servir a los pobres de la mano del obispo auxiliar de Quito, Monseñor David de la Torre, buscando convertir el corazón hacia la solidaridad. El padre Carrillo, secretario ejecutivo de Cáritas, subraya la importancia de sensibilizarse ante la pobreza en Ecuador y América Latina, destacando el rol esencial de las obras sociales de la Iglesia en educación, salud y acogida como antídoto contra la indiferencia. Y en Argentina, la Archidiócesis de San Juan de Cuyo ha recuperado unas reliquias de la Santa Cruz que se habían dado por perdidas desde el terremoto que destruyó la antigua catedral en 1944 y que han regresado al templo durante la misa del viernes de ayer, presidida por el arzobispo de la diócesis, Monseñor Jorge Lozano. Se trata de un lignum crucis, 2 pequeñas astillas en forma de cruz dentro de un relicario, donadas a la catedral en 1908 gracias a las gestiones del entonces obispo Monseñor Ildefonso María Sansierra, con certificación desde Roma que la reconoce como una auténtica reliquia de la Cruz de Cristo custodiada en la Basílica de la Santa Cruz. El relicario fue hallado de manera inesperada por las autoridades del Colegio Santa Rosa de Lima detrás de un mueble en la sacristía de su capilla, y tras el hallazgo se verificó su autenticidad y se comprobó mediante inventarios y consultas a especialistas que pertenecía a la Catedral de San Juan. El párroco de la catedral, el padre Andrés Riveros, explica que estas reliquias forman parte de los sacramentales de la Iglesia, signos sagrados que disponen a los fieles a recibir la gracia de Dios, y anticipó que además de ser restituidas al altar, recorrerán las calles de San Juan en la Vía Crucis del Viernes Santo antes de ser entronizadas de forma estable detrás del presbiterio. Noticias de la Iglesia en España. Con el lema Invitados a la fe, peregrinos de toda Navarra se han puesto en camino andando hasta Javier en Navarra, en la primera de las 2 Javieradas principales de este año, que se desarrolla con una climatología adversa muy lluviosa. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes. Saludos desde la tierra de San Francisco Javier en Navarra, donde, como decís, las adversas condiciones meteorológicas no han impedido que muchas personas se hayan puesto en camino andando hasta la localidad natal del santo patrón de las misiones, empezando ya desde el pasado jueves por los primeros grupos que iniciaron el trayecto desde el sur, la ribera de Navarra, continuando por los que ayer viernes temprano salieron desde distintas localidades de Tierra Estella y los que hoy sábado caminan desde Pamplona. La primera de estas 2 Javieradas de este año concluirá mañana domingo con el tradicional Vía Crucis, también andando desde Sangüesa a 9 kilómetros de Javier, que llegará justo a tiempo para la misa conclusiva de esta primera Javierada en la explanada del castillo, prevista para mañana domingo a las 10 de la mañana. Los grupos que salen de distintas zonas de Navarra, particularmente en la ribera, tienen por costumbre cantar alguna jota, ya sea al principio o en alguna de las paradas del camino. Las Javieradas de este año han venido precedidas por unas palabras grabadas en vídeo por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló. Las Javieradas están aquí ya en la puerta. Cuando presentamos el otro día las Javieradas, dije que hay que vivirlas, que no te las cuente. La Javierada es camino, es fe, es misión, es compromiso. La Javierada es ir a San Francisco Javier, como él fue también a la misión y a Dios. La Javierada además nos une a todos. Ante Dios, para Dios, todos somos iguales. En el camino no hay diferencia, hay comunidad, hay familia, hay unión, hay iglesia y hay diócesis. Y también hay cultura y hay naturaleza. Pero la Javierada marca, la Javierada deja huella. Y eso es lo que queremos para este año y para el futuro. Que la Javierada nos deje esa huella de fe, de misión, de impronta, de compromiso.
Salimos, nos ponemos en camino para encontrarnos con el misionero universal que nos lleva hacia Dios. Y entre los peregrinos contamos con el saludo de nuestros compañeros y amigos colaboradores del programa Navarra de Radio María, Elena Leache y Fernando Ugalde, que esta mañana nos contaban cómo iba su marcha caminando hasta Javier. En concreto, Elena Leache, de la sección de Jotas del programa Navarra, nos mandaba un saludo conjunto con el párroco de Monreal, el padre José Ramón Porras, en una de las paradas del camino. Elena Leache. Miguel Ángel, queridos oyentes de Radio María. Un saludo desde Monreal para todos los peregrinos de Javier. Que el Señor bendiga a los que van y bendiga también a los que no pueden ir y a los que quedamos. Un saludo de nuevo muy fuerte. Muchas gracias. Las que usted tiene. Adiós. Y el experto en historia, tradiciones y costumbres del programa Navarra, Fernando Ugalde, nos enviaba esta mañana en plena caminata una crónica de cómo iban las cosas. Buenas tardes, saludamos a nuestros radioyentes, pues nada menos que desde el camino que va hacia Javier. Hoy es día de Javierada, hoy hemos salido pues a las 7 de la mañana andando hacia Javier y bueno, pues este es el momento en que hemos dejado atrás ya Noain, Monreal y Docín. Ahora estamos en este instante bajando Loiti, en mi caso, pero vamos, hay que decir que la lluvia pues nos ha castigado lo suyo, pero bueno, la verdad es que el viento y el frío nos ha respetado este año, por lo menos de momento, ¿eh? Más gente que nunca, diremos, no sabemos en qué está la razón, pero este año, a pesar de la climatología que además se venía anunciando adversa, pues más gente que nunca. Y curiosamente también hay que destacar cómo lo que es el Camino de Santiago, que es el camino que transcurre prácticamente paralelo a la carretera, pues parece que este año ha cobrado vida. La verdad es que cantidad de gente se veía por ahí, cuadrillas grandes. Y bueno, pues seguimos con nuestro camino hacia Javier. Cada vez queda menos, pero la verdad es que las piernas van acusando el cansancio. Un saludo. Pues así está todo en esta primera Javierada. Seguiremos informando. Mañana, recuerden, la misa a las 10 de la mañana conclusiva y nosotros estaremos ahí para contárselo. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta gran crónica. Cambiamos ahora de tema. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de España organiza del 9 al 11 de marzo, la semana que viene, en Jaén, la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación, con el lema Amigos del Olo, de la Verdad y de la Esperanza, en homenaje al beato Manuel Lozano Garrido, el primer periodista seglar beatificado. El próximo lunes comienza con los saludos de los obispos de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, y de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, seguido de una ponencia de María Solano de la Universidad San Pablo CEU, otra sobre inteligencia artificial por Antonio Moreno, de la Oficina de Prensa del Obispado de Málaga, y una visita a la Catedral de Jaén. Por otro lado, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidió ayer por la tarde la Eucaristía en la Capilla de la Flagelación. Posteriormente tuvo lugar el rezo del Santo Vía Crucis de la Pía Unión, como es tradición, el primer viernes de marzo en la Casa Pilatos. Durante la misa, concelebrada por el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, el padre Marcelino Manzano, y el párroco de San Bartolomé, el padre Juan José Saucó, tuvo lugar el juramento de los nuevos conciliarios, miembros natos de esta asociación y de los fieles que han sido admitidos como hermanos. Durante su homilía, el arzobispo de Sevilla explicó que la Iglesia no nos convoca para recordar un hecho del pasado como quien visita un museo, sino para entrar en el misterio. El prelado destacó que el centro es la Eucaristía, donde la pasión se hace sacramentalmente presente, donde la cruz no es un símbolo vacío, sino la fuente viva de la gracia. En esta misma línea, Monseñor Saiz Meneses recordó que en cada misa Cristo mismo se ofrece al Padre y se da a su Iglesia. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía en un día de Cuaresma y culminamos con el Vía Crucis, hacemos un itinerario espiritual muy coherente, del altar donde Cristo se nos da como pan partido, al camino donde contemplamos ese pan hecho sacrificio.
Y les recordamos que hoy tiene lugar la oración cuaresmal promovida por un centenar de comunidades monásticas de España para rezar juntos por las necesidades del mundo. Bajo el lema Reza con nosotros, monjas y monjes de Clausura invitan a unirse en el rezo de vísperas. Los horarios según cada comunidad se pueden consultar en la web de la Fundación de Clausura, declausura.org. Según han explicado los organizadores, con esta iniciativa quieren facilitar el acercamiento a Dios a través de los contemplativos, conscientes del valor de los monasterios y conventos como escuelas de oración. A esto añaden que también es una respuesta a la Iglesia que en Cuaresma nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas, como dice el Papa León XIV en su mensaje para esta Cuaresma. Esta tercera edición pone un acento especial en la oración de intercesión, el ejercicio espiritual en el que se unifican las tres prácticas típicamente cuaresmales, la oración, la penitencia y la limosna. Según indica la religiosa dominica Sor Teresa Cadarso, cuanto más unidos están con Dios el hombre y la mujer orantes, más se preocupan por el mundo, por sus necesidades y por sus problemas. Información internacional. El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha anunciado la reconexión exitosa de la central nuclear de Zaporilla a una de las redes eléctricas de respaldo. Esto en Ucrania, tras más de 20 días dependiendo de una única línea externa para mantener las funciones esenciales de seguridad nuclear. Los trabajos de reparación comenzaron la semana pasada e incluyeron actividades de desminado previas para asegurar la zona. Tras esa fase, el equipo del Organismo Internacional para la Energía Atómica accedió al patio de maniobras de la central al inspeccionar las instalaciones y supervisar la sustitución y renovación de los componentes dañados. Las reparaciones se completaron el jueves. Mientras tanto, al menos 7 personas han muerto, entre ellas 2 niños, y otras 10 han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Kharkov tras el bombardeo de edificios residenciales perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas con misiles balísticos. En un mensaje posterior publicado en redes sociales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que esta pasada noche Rusia ha atacado con 29 misiles, casi la mitad balísticos, y 480 drones, la mayoría de ellos Shahed de fabricación iraní, contra Ucrania. Por su parte, el Kremlin ha sostenido que durante la noche han interceptado hasta 124 vehículos no tripulados procedentes de Ucrania, la mayoría en la región rusa de Briansk, e incluso uno de ellos se dirigía hacia la capital, Moscú. Cambiamos de asunto. La ONG Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Etiopía a iniciar investigaciones sobre la violencia sexual, violaciones, ejecuciones sumarias y desplazamiento masivo de mujeres cometidos por el grupo armado separatista Ejército de Liberación Oromo en los últimos años dentro del conflicto con las autoridades etíopes. El conflicto, recrudecido en 2019, ha enfrentado a las fuerzas militares etíopes con el grupo separatista en una disputa que continúa afectando gravemente a la población civil. El Frente de Liberación Oromo luchó durante décadas por la secesión de la región de Oromía, pero en 2018 anunció que renunciaba a la lucha armada, aceptando la oferta de amnistía del primer ministro Abiy Ahmed, el primer oromo en ocupar el cargo en el país africano. Sin embargo, la rebelde Ola se escindió tras el acuerdo de paz, continuando con la lucha armada y reivindicando múltiples ataques en los últimos años. Y en América, el Ministerio de Exteriores de Cuba ha anunciado el cese de la actividad de su embajada en Quito después de que el gobierno liderado por Daniel Noboa declarase personas no gratas al embajador cubano en el país, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo. El gobierno de Ecuador ha defendido que la expulsión del embajador y el personal diplomático cubanos se produce en el marco de las facultades que le confiere el derecho internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien no ha ofrecido detalles al respecto. Información nacional.
Las fuertes lluvias que se han registrado durante la pasada noche en el País Vasco han provocado crecidas de ríos que han acusado desbordamientos en algunas localidades, como en Mungía, en Vizcaya, donde se llegó a cerrar el puente de La Guacheta. La cuenca del Butrón, en Gatica, ha subido a nivel rojo. También en la ría de Bilbao, en Sangróniz, se ha alcanzado el nivel naranja a primeras horas del día, pero ha bajado a amarillo horas después ante la disminución de las precipitaciones. La comunidad autónoma vasca estaba en aviso amarillo por lluvias persistentes hasta las 6 de la mañana, con una previsión de mejora de la meteorología. Los bomberos han calificado de complicada la pasada noche y, junto a las policías municipales, han tenido que desplegar numerosas actuaciones por las crecidas de ríos, caídas de árboles y otras incidencias como achiques de agua en garajes. Cambiamos de tema. España fue en la última década el segundo país más activo de la Unión Europea en la lucha contra el yihadismo, solo por detrás de Francia. Si bien menos de la mitad de los detenidos por este motivo fueron procesados, aunque de estos, más del 80% terminaron condenados, principalmente por integración en organización terrorista, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. El estudio Tratamiento policial y judicial del terrorismo yihadista en España 2015-2025, publicado por el Real Instituto Elcano, ha analizado las detenciones que se han producido por yihadismo y las sentencias que se han dictado, detectando que en este caso más de la mitad fueron por conformidad, es decir, tras un acuerdo entre el acusado y la acusación. En opinión de la autora del informe, Ana Ballesteros Peiró, la vía de la conformidad es especialmente relevante en España y considera que esto cumple una triple función: agilizar la resolución de procedimientos complejos y costosos en un sistema judicial congestionado, facilitar la rehabilitación de los yihadistas tras el reconocimiento de los hechos y maximizar la eficiencia judicial para evitar una absolución por insuficiencia probatoria, errores procesales o por la interpretación del tribunal. Así, el análisis ha constatado que en el 32% de los procedimientos sin conformidad, los detenidos fueron absueltos, mientras que el 68% fueron condenados, lo que significa que renunciar a la conformidad conlleva el riesgo que aproximadamente 1 de 3 acusados pueda ser absuelto. Les contamos ahora que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha solicitado al Gobierno una rebaja temporal de los impuestos que gravan los combustibles para contener la escalada de precios que se está produciendo a consecuencia de la inestabilidad en Oriente Próximo. Las gasolineras han propuesto reducir del 21 al 10% los combustibles de automoción, una rebaja que supondría un abaratamiento inmediato de 15 céntimos en los surtidores. Otra alternativa propuesta por la patronal es una reducción temporal del 50% en el impuesto especial de hidrocarburos aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por el IVA derivada de los altos precios. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha indicado que estas medidas se deberían mantener hasta que las cotizaciones internacionales de los combustibles vuelvan a los registros previos al inicio del conflicto. Más temas. La mayoría de las comunidades autónomas han pedido paralizar durante 2 meses el anteproyecto que reduce las ratios en las aulas y mejora la jornada docente en España, con el fin de analizar sus costes y su calendario de implantación. En este contexto, aunque el Ministerio de Educación ha aceptado abrir un grupo de trabajo, ha dejado claro que la norma seguirá su hoja de ruta. El anteproyecto ha recibido el informe favorable del Consejo Escolar del Estado y contemplan bajar el máximo de alumnos por aula hasta los 22 en infantil y primaria y hasta 25 en secundaria frente a los 25 y 30 que hay ahora. Además, la norma establece que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente como doble plaza y que se aplique el próximo curso 2026-2027, así como una rebaja de las horas docentes hasta un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria. Información deportiva. Hoy en Deportes destacamos que la esquiadora española Audrey Pascual ha ganado la primera medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo en Italia, al conseguir una plata en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentadas.
La deportista madrileña tuvo el mejor estreno posible en sus primeros Juegos Paralímpicos, con el primero de los 5 metales a los que puede optar, e incluso su premio pudo ser mayor, con un oro que se quedó a muy poco y que fue a parar al cuello de su gran rival, la alemana Anna-Lena Foster. Además, el piloto español Tony Bow del Repsol Honda HRC se proclamó ayer campeón del mundo del X-Trial por 20ª vez en su carrera, tras imponerse en la 8ª prueba de la temporada disputada en Chalon-sur-Saône, en Francia. Certifica así matemáticamente ese nuevo título a falta de 2 citas para acabar el campeonato. Tony Bow es un piloto brillante, ya que su peor resultado del curso fue una 2ª posición en Isla Reunión. Por otro lado, la tenista española Jessica Bouzas cayó por 6-3, 6-3 ante la checa Linda Noskova ayer en segunda ronda del torneo Witamil de Indian Wells, dejando a Cristina Buxa como única representante española en el cuadro individual femenino. Bouzas perdió sus últimos 2 saques y Noskova encadenó otros 4 juegos seguidos para cerrar su pase a tercera ronda. Para la española supone otro paso atrás en un inicio de temporada complicado, con solo 3 partidos ganados en lo que va de 2026. Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Merraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, siendo de moderada intensidad en la fachada mediterránea peninsular y en Baleares. Todavía quedará algo de calima. El viento soplará con fuerza especialmente en los sistemas montañosos y en los 2 archipiélagos. La mar estará alterada en todas las costas españolas, con olas de entre 1 y 2 metros, a excepción de Canarias, la costa gallega y la cantábrica, con olas que podrían alcanzar los 4 metros. Las temperaturas serán más bajas. Y mañana domingo amaneceremos con nieblas matutinas en la mayor parte de nuestra geografía. Se esperan precipitaciones en todo el sur, sistema central y el cuadrante del nordeste. Pueden ser fuertes y acompañadas de tormentas. Quedará calima en la zona de Cataluña y en Baleares. El viento soplará con fuerza en el archipiélago canario y también se espera mala mar en Canarias, la costa gallega y en la Cantábrica, con olas entre los 2 y los 3 metros. Y las temperaturas se mantienen parecidas a las de hoy. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y José García. Tendrán más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes. Informativos de Radio María.